Bienvenidos al nuevo podcast de Grupo Defensa. Hoy nos toca con Ángela Mason de Área Familia. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Hola, Carmen Gloria, bien, muchas gracias. Vamos a hablar de algún tema de los nuestros, que son los temas de familia. Hoy nos vamos a referir al divorcio unilateral. Pero para que partamos de lo macro y vayamos entrando en el tema que necesitamos tratar hoy día. Existen 3 tipos de divorcio en nuestro país, ¿cierto? Sí, bueno, el divorcio unilateral, el divorcio mutuo acuerdo y el divorcio culposo. Eso es en términos generales, lo que existe. El divorcio unilateral es el que se puede tramitar cuando ha sido imposible el acuerdo, ¿no? Cuando no hemos podido llegar a un acuerdo en buena forma con mi ex y hacer una escritura pública y todo lo demás. No ha sido posible. Hay uno de los dos que no se quiere divorciar, hay uno de los dos que no está dispuesto a firmar las condiciones de ese divorcio. Exactamente. Cuando no hay acuerdo de partes en todos los temas de familia, porque el divorcio mutuo acuerdo requiere varios acuerdos más allá del divorcio, lo recomendable es hacer el divorcio unilateral. ¿Cómo iniciamos este divorcio unilateral? Bueno, el divorcio unilateral, como cualquier divorcio, se debe presentar a través de una demanda en el Tribunal de Familia y por lo tanto requiere de representación de un abogado, lo primero. En segundo término, hay que verificar, el domicilio del demandado para saber en el fondo a qué tribunal debemos ir a demandar. Si viven en ciudades distintas, va a tener que demandar en el domicilio donde vive su ex, en el fondo, y presentar la demanda de divorcio para después, ir a discutir en el tribunal si se cumplen o no los requisitos del divorcio unilateral. Ya, entonces partimos. Primero, divorcio unilateral, hay uno de los dos que no está de acuerdo con las condiciones del divorcio o que lisa y llanamente no se quiere divorciar. Y la ley permite que, incluso contra la voluntad del otro, uno de los cónyuges inicie la acción de divorcio unilateral en el Tribunal de Familia. Exactamente. Tribunal competente, nos dice Ángela, el tribunal del domicilio del demandado. El demandado. O sea, si yo como mujer quiero demandar a mi exmarido, en el domicilio donde vive mi exmarido. Si mi exmarido me quiere demandar a mí, en el domicilio en que vivo yo. Exactamente. Ya, estamos claros. Segundo, hay que cumplir con los requisitos que establece la ley. Y en el caso del divorcio unilateral es el tiempo de cese de convivencia, ¿no? Sí, la ley solamente exige que haya un cese de convivencia de al menos 3 años ininterrumpido. ¿Y cómo pruebo este cese de convivencia? Bueno, la prueba clásica de los divorcios, el cese de convivencia, son los testigos. Ya la gente dice, pero tengo solo familiares. En familia, en los tribunales de familia pueden ser familiares, no hay problema con eso. Y además, en el caso de los matrimonios que se celebraron después del año 2004, la ley es un poquito más estricta, sin dejar de lado a los testigos, pero en ese caso también la ley exige que se acredite con algún documento llamado cese de convivencia, que puede ser el cese de convivencia que una de las partes hizo en el registro civil, o también puede ser una demanda que exista entre las partes, una mediación. Sentencia de alimentos. Exactamente. Entonces todo eso, marca que hubo un cese de convivencia en ese momento. Y dijiste tú una frase importante para que nos estabas escuchando además, para que lo tengan en consideración. Tiene que haber un término en la vida en común que tiene que ser ininterrumpido. O sea, no pude haber tenido recaídas en estos 3 años. Claro, los remembers se consideran y si la otra parte acredita que dentro de esos 3 años hubo una reconciliación con ánimo de permanencia, obviamente se le va a caer el divorcio, entonces mejor ahí esperar a que el plazo comience a correr nuevamente. Ya. Presento la demanda, ya vimos al tribunal competente, se le notifica a la otra parte. Aquí viene una gran dificultad que muchas veces nos toca conocer a nosotros como abogados. No sé dónde está, no sé la dirección, no sé qué pasó con esa otra persona que algún día fue mi cónyuge. ¿Puedo iniciar una acción de divorcio si estoy en esas condiciones? Sí, la demanda hay que presentarla sí o sí con algún domicilio. Por último, con el último domicilio que conoció, que supo de su ex. ¿Ya? Si se cambió de casa, no está ahí, o ya esa persona sabe que ya no está ahí su exmarido, se puede solicitar por el abogado que lo representa, oficios para tratar de averiguar el domicilio, ya sea particular o incluso el laboral, para poder notificarlo. Esta es una obligación de las partes. El tribunal no tiene la obligación de andar buscando. Entonces, que no es así como ocurre en alimentos. Esa es la diferencia que quería hacer, que en el fondo hay una obligación de parte de proporcionar el domicilio y si no, de solicitarle al tribunal que ayude a investigar el domicilio, pero en ningún caso el tribunal va a ser un investigador de domicilios en causas de divorcio u otras que no sean de alimentos.
Hemos hablado también algunas veces del nombramiento de curador de ausentes, que los tribunales son medios reacios, como que cuesta un poquito que lo hagan, y además el proceso para llegar ahí puede a veces ser muy caro, porque te obligan a hacer una serie de oficios distintos durante ciertas búsquedas, publicaciones, la notificación por aviso también, antes de llegar al curador de ausentes. Sí, o sea, hay personas que definitivamente no saben dónde está, o incluso saben que salió del país y no volvió. Entonces, con esa información, uno puede solicitar que se nombre a este curador, a este defensor de ausentes, pero no es como llegar y hacerlo de buenas a primeras. Hay que, como dices tú, hacer todo un proceso primero para determinar que ha sido imposible notificarlo. Claro, que puede resultar caro. Y además las notificaciones por aviso es la última opción también, cuando no lo pudimos realmente notificar, y eso tiene un costo. Sí, un costo que en el fondo se le paga al diario, claro, la publicación. Lo importante acá es entender que la ley exige que se lo notifique a la otra parte. No va a poder realizar ni avanzar un juicio si es que no obtenemos una notificación a la contraparte. Así que una de las primeras cosas para facilitar el divorcio unilateral es que llegue con la dirección de quién fue o quién es su cónyuge. Y un tema súper importante, aprovechar el espacio. No se puede notificar ni por teléfono, ni por Facebook, ni por Instagram, ni nada de eso. La gente dice, pero es que yo... No, en divorcio no se puede. La notificación legal es como la que hemos hablado ahora. Sí, siempre la notificación debe necesariamente requerir, además la presentación de la demanda lo requiere, el domicilio de la otra persona. Entablamos, ya sabemos al tribunal, ya sabemos el paso de la notificación. Ahora, los argumentos o los contenidos que van a tratarse durante la tramitación de este juicio, porque es diametralmente distinto si hubo o no hubo hijos, por ejemplo, en este matrimonio. Sí, a ver. El tema de los hijos o los temas comunes que existen entre los cónyuges se pueden discutir dentro de un juicio de divorcio, pero no es obligación hacerlo como en el caso del divorcio mutuo acuerdo. Yo puedo presentar una demanda de divorcio, yo mujer, y tener hijos menores de edad con mi ex, y solo presentar el divorcio. Y por cuerda separada, demandarlo de alimentos o él demandarme a mí por visita. Pero no es requisito regular materias comunes, porque entiende la ley que si ya no hay acuerdo en el divorcio, menos vamos a estar de acuerdo en otro tipo de cosas, entonces no vamos a entrampar el tema. Por eso el divorcio mutuo acuerdo exige un cese de convivencia de menor, que es de 1 año al menos, y eso significa que ambas partes ya están como, que ya se terminó el matrimonio, que ya estamos de acuerdo en todo, que ya saneamos todo. En cambio, el divorcio unilateral obviamente es más peleado y lo único que vamos a discutir es si efectivamente se cumple el plazo o no, pero eso no quita que la persona, yo pueda demandar en la misma causa alimentos, o yo como demandado o demandante pueda demandar también en la misma causa relación directa y regular. No hay problema con eso y el tribunal se va a referir no solo al divorcio, sino que a todas las otras materias que en común las partes hayan puesto a disposición del tribunal. Ya, o sea, si hay hijos, puedo resolver estos problemas de pensión de alimentos, estos temas más bien, de pensión de alimentos, relación directa y regular, incluso el de cuidado personal durante la tramitación del juicio de divorcio unilateral. Puedo, pero no estoy obligada a hacerlo. No estoy obligada, sí, pero hay un punto súper importante. Si yo debo pensión de alimentos, me pueden rechazar el divorcio. O sea, si yo voy, demando divorcio... Unilateral, exactamente. Y debo pensión de alimentos, el juez podría rechazar el divorcio, aun cuando se cumpla el plazo, porque existe deuda de alimentos. No así a quien le deben. No, sí a quien le deben. Es como ahí que la persona de alguna forma renuncia a ese derecho de impedir el divorcio porque hay deuda de alimentos. Oye, otro punto sumamente importante que yo creo que debemos aclarar, porque yo he escuchado confusiones de esto, el tema de la sociedad conyugal o la liquidación de la sociedad conyugal. Porque el divorcio de común acuerdo, uno puede hacerlo, no está obligado a hacerlo, pero puede hacerlo en la escritura de acuerdo de divorcio, disolver la sociedad conyugal y ponerle término a ella. Sin embargo, en el divorcio unilateral hay personas que quieren hacerlo y que esperan solicitarlo en la demanda o al contestar la demanda y... No se puede. Claro, exactamente. Es súper importante porque la gente no solamente tiene problemas con su ex desde el punto de vista del matrimonio, sino que hay bienes en común, hay patrimonio. Entonces quieren resolver todo y es natural que así lo presenten, pero el juez de familia no es el competente para conocer sobre la repartición de bienes. O sea, si tenemos tantos bienes y quiero que yo quedarme con 2 y quiero que él se quede con 1, no, eso no lo va a resolver el juez de familia, a menos que en el divorcio mutuo acuerdo, que sería lo lógico,
si se da en ese divorcio, las partes presenten una repartición, por decirlo de forma sencilla, de común acuerdo. Si no se produce eso, en el divorcio unilateral el juez de familia no se lo puede pedir porque no tiene la competencia legal para hacerlo, pero sí después de divorciado o divorciada va a poder iniciar un juicio civil si es que no llega a un acuerdo, que también puede llegar después del divorcio, y ahí poder hacer la partición de bienes. Ya. La liquidación de la sociedad conyugal se puede hacer voluntariamente o judicialmente, pero si no estamos de acuerdo, no lo podemos incluir en el divorcio de acuerdo, y en el divorcio unilateral no es de competencia del juez de familia, sino que debe iniciar una acción civil. Dejando de lado y salvado aquello, nos queda un último tema para el divorcio, que la ley habla de los hijos, habla de la patrimonio centro de la comunidad. Tercero, la compensación económica. Ya. Sí, la compensación económica es una compensación en dinero que se paga al cónyuge más débil que porque no trabajó menos, y ese no trabajó menos se debe a que se quedó en la casa cuidando a los hijos o el hogar común. Y eso produce un menoscabo económico, no es moral, no es sentimental, no, económico. Súper importante aclararlo porque muchas de las personas que nos consultan tienden a confundirlo con el concepto de indemnización de perjuicio. Sí. Quiero pedir compensación económica porque me fue infiel, porque fue un súper mal marido, porque se portó pésimo. Sí. No, porque hubo violencia intrafamiliar. No, exactamente. Yo siempre le pongo a la gente el ejemplo, puede haber tenido un muy buen marido, el ejemplo de marido, pero eso no le quita que esté usted dentro de los requisitos de la compensación económica. Sí. Y a la inversa, quizás tuvo un mal marido, pero eso no significa que usted esté dentro de los requisitos de la compensación económica. Hay que distinguir ambas cosas y, como bien dices tú, la indemnización de perjuicio sí daría lugar, quizás en sede civil, a demandar por el daño moral, etcétera, si se dan los requisitos, pero en materia de familia la dinámica es distinta y la ley por eso promueve el divorcio culposo. O sea, si usted le fueron infiel, si su marido fue agresor con usted o a la inversa o con los hijos, están todas estas causales metidas dentro del divorcio culposo para que la sanción sea efectivamente el divorcio y no una indemnización en dinero. Por lo tanto, la compensación económica no tiene nada que ver con eso. Y sí, tiene que ver simplemente con lo que tú estabas diciendo de este menoscabo económico que se va a producir a raíz del divorcio. Y quien establece el monto más allá de las peticiones de las partes es finalmente el juez. Y sería bueno revisar, Ángela, bajo qué conceptos o qué elementos revisa el juez para poder establecer un monto de compensación económica. Te lo digo para aterrizar un poquito las expectativas, porque a veces llegan con la ilusión de asegurarse el resto de la vida con la compensación económica y no, lamentablemente no ocurre así. No. O sea, la compensación busca compensar aquello que yo de alguna forma pude haber gestionado si hubiese trabajado remuneradamente o lo hubiese hecho de la forma en que podía hacerlo y no lo hice. Por lo tanto, las expectativas deben estar primero reguladas a aquello. O sea, no puedo pretender una compensación, por ejemplo, si tengo un título universitario, no sé, estudié y si no lo tuve es distinto a lo que dejé de percibir. Entonces las circunstancias son distintas. También hay que comparar cuál es el patrimonio del cónyuge, cuántos hijos tuvieron, cuánto fue el tiempo de convivencia, si duró una convivencia chiquitita, no es lo mismo que fueron 20, 30 años. Cuál es el patrimonio en común, la duración del matrimonio, no solo la convivencia. El daño previsional, que es súper importante, es lo que más miran los jueces, en el fondo ver cuánto es el tiempo que estuvo sin trabajar remuneradamente esa persona y cuánto es lo que dejó de percibir desde el punto de vista previsional, o sea, cuánto es lo que podría haber ahorrado en su AFP si efectivamente hubiese trabajado. Que es como la real pérdida de la mayoría de los chilenos. Al dejar de trabajar no puede tener cotizaciones previsionales y por lo tanto no puede obtener jubilación. Se termina el matrimonio y se queda en la calle. Se queda en la calle. Y el espíritu de la ley era efectivamente, en los años en que surge esta modificación, era que la mujer que se había dedicado al cuidado de los hijos, que no había podido trabajar y que eso permitió que el marido se desarrollara profesionalmente, una vez terminado el matrimonio, no quedara en una desventaja de brazos cruzados, sentar en la vereda sin tener ni un peso. Entonces, por eso que es sumamente importante y es muy decidor para un tribunal establecer si esta mujer hubiera salido a trabajar, cuánto hubiera sido lo que hubiera ganado. Exactamente. Cuánto hubiera sido, por tanto, lo que tendría ahorrado para jubilar. Sí. Y eso ayuda un poco a determinar el monto. Pero no sacamos nada con llegar a una suma, por ejemplo,
10 millones si el caballero no tiene ni 2. Sí. Entonces, son esos 2 parámetros lo que van a permitir. Claro, ahí estaría el menoscabo, porque el menoscabo es en comparación al otro. Claro. Al que está al frente. Entonces, no puedo tener un menoscabo si la otra parte efectivamente salió a trabajar, qué sé yo, pero tampoco tuvo mayor suerte y no tiene de dónde sacar este dinero. Pero igual es importante que la gente sepa que el tribunal de familia pocas veces va a determinar un monto de dinero que no sea posible pagar. Siempre va a fijar un monto y va a dar cuotas o va a dar también traspaso de FP. Entonces, es bastante ecuánime en ese sentido el tribunal de familia, que tiene la potestad de fijar el monto que le corresponde a una de las partes, pero también tiene la posibilidad de fijarlo en la forma en que efectivamente se pueda pagar, por si no se transforman en sentencias que son muy bonitas, pero son incumplibles en el fondo. Sí, y importante también, porque me ha tocado verlo, cuando retira fondos de la AFP de uno de los cónyuges para traspasarle al otro cónyuge, al que es beneficiario de la compensación económica, esos fondos se traspasan a una cuenta de AFP a nombre del cónyuge beneficiario. No va al bolsillo y se va a poder retirar como una pensión cumplida la edad para jubilación. Eso hay que tenerlo súper claro. A veces dicen, 20 millones los voy a recibir mañana y... No es de libre disposición. La ley es súper clarita, esos fondos van a la cuenta de capitalización individual obligatoria y por lo tanto tienen el mismo destino que las pensiones. En el fondo. Exactamente. Terminamos en el juicio de divorcio. Sentencia que declara terminado el juicio, terminado el matrimonio. Inscrita en el registro civil, ambos quedamos con nuestro nuevo estado civil de divorciados. Muchísimas gracias, Ángela, por este tema que nunca está de más hablarlo, divorcio unilateral. Muchas gracias a ti, Carmen Gloria. Feliz. Nos vemos pronto en un nuevo podcast.